Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 9, versículos 20 al 23. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Hasta ahora hemos visto que los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, salieron del arca. Dios los bendijo a todos y en el versículo 18 se menciona que Cam fue el padre de Canaán. Este detalle es importante porque es la introducción de lo que viene ahora en estos versículos que vamos a discutir. Y dice en las Escrituras que de estos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra. En el podcast anterior mencioné que la tierra de Canaán, después del diluvio, se piensa que fue nombrada así por el hijo de Cam, que también se llamó Canaán. Entonces, ahora en el versículo 20 nos dice que Noé comenzó a labrar la tierra. Ya Noé comenzó a sembrar y a cultivar. Nos da a entender que se dedicaba a la agricultura. Además, se describe aquí que plantó una viña. Ahora, en el versículo 21, dice que bebió el vino y se embriagó. Puede que accidentalmente Noé haya descubierto la fermentación de las uvas y de ahí se produjo el vino. Y entonces, ¿qué pasa cuando las uvas se fermentan? Durante el proceso de fermentación, el azúcar se transforma en alcohol. En realidad no se sabe si ya él había descubierto los efectos del alcohol en aquel entonces o si fue accidental y terminó embriagado sin conocer esos efectos. En realidad no se especifica en la Biblia, pero de lo que sí es claro es que Noé se embriagó. O sea que tomó demasiado, se emborrachó. Vayamos a Proverbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios 20, 1. Nos dice así: el vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Entonces, como aquí dice, el vino es provocador y una bebida fuerte alborotadora. Veremos también que Noé no fue el único que se embriagó con el vino y trajo malas consecuencias, sino que también vamos a ver que Lot, que él fue el sobrino de uno de los patriarcas en la Biblia del Antiguo Testamento, el sobrino de Abraham. Lot es el que Dios salvó durante la destrucción de Sodoma y Gomorra. Se salvaron Lot y sus dos hijas. Sus dos hijas hicieron que su padre, Lot, bebiera vino para emborracharlo. Y las dos hijas, al emborrachar a su padre, pues él no se daría cuenta de lo que ellas pretendían hacer con él. Esto está en Génesis 19, capítulo 19, versículos 30 y 38. La historia de Lot y qué fue lo que hicieron las hijas con él. Vayamos a Habacuc, capítulo 2, versículo 15. Nos dice así: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez.
Pues esto fue exactamente lo que hicieron las hijas de Lot. Entonces, cuando uno se embriaga o se emborracha, uno deja entrar el pecado. O sea que se expone a cometer pecados que podrían traer deshonra o herir a otros o a sí mismo. Y sabemos que la tentación es algo peligroso. Aquí vemos cómo Lot y Noé ambos disfrutaron el exceso del vino y por lo tanto se emborracharon. Entonces Noé bebió el vino y se embriagó. ¿Y qué pasó? Él se desnudó en medio de su tienda. Esto es un ejemplo de uno de los efectos del alcohol. Uno pierde el control. O sea, Noé perdió el control de sus sentidos. Actuó de manera impura y se expuso. En realidad el alcohol hace que uno haga cosas que normalmente uno no haría. Y lo que sea que estaba haciendo Noé, debido a que había tomado bastante, no honraba a Dios. Pero ¿qué fue lo que empeoró más esta situación? Como dice aquí en estos versículos, Cam, el hijo de Noé, o sea, el padre de Canaán, vio la desnudez de Noé. Entonces podemos ver aquí que así como Adán cayó en el pecado comiendo de la fruta prohibida, Noé también hizo casi lo mismo, tomando de la fruta de la viña del vino. Aunque Dios por su gracia y misericordia salvó a Noé y a su familia, el pecado no fue totalmente destruido. El pecado viajaba en el arca, en la naturaleza de Noé y cada uno de su familia. El pecado sobrevivió el diluvio en ellos. Era una tierra nueva, pero era la misma vieja humanidad. El pecado reinó desde Adán. Recuerden que una vez que Adán cayó en el pecado se convirtió en el monarca de la humanidad y lleva su veneno a todos los pueblos y familias del mundo. Desde ese día, la caída de Adán, nacemos todos pecadores. Todos nacen pecadores. El único que vivió en la tierra limpio, puro, sin pecado, fue Jesús. Jesús nuestro Salvador. Entonces, ¿qué hizo Cam, el hijo de Noé? Él deshonró a su padre, lo vio desnudo y salió de la tienda a decírselo a sus otros dos hermanos. No sé en realidad si burlándose o tratando de que los dos hermanos también los vieran desnudo. No especifica, pero sí dice que salió de la tienda a decírselo a sus otros dos hermanos. Aquí no hay ninguna indicación en la Biblia que hubo algún acto sexual, sino que se describe que Cam vio a Noé embriagado y desnudo. Se podría decir que Cam humilló y deshonró a su padre, y además de que lo vio así embriagado y desnudo, salió de la tienda a decírselo a sus otros dos hermanos. Ahora, ¿recuerdan cuando Adán cayó en el pecado en Génesis durante la creación y sintió vergüenza y se quiso tapar con las hojas de higo? ¿Dios qué hizo? Dios los cubrió con la piel del animal. Recuerden que ese fue el primer sacrificio, como mencionamos en los podcasts anteriores. Al cubrirlo con la piel del animal, también lo estaba cubriendo de sus pecados. Esto se encuentra en Génesis capítulo 3. Génesis 3:7, que nos dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y más adelante, en Génesis 3:21, dice que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces, asimismo, hicieron los otros dos hijos de Noé,
Ellos no participaron con Cam en la deshonra, en deshonrar a su padre, sino que caminando hacia atrás, los dos hijos de Noé caminando hacia atrás, pero sin ver a Noé desnudo, Sem y Jafet cubrieron a Noé, a su padre, con un manto. Miren cómo la historia se repite. Así como Dios cubrió a Adán de sus pecados y los vistió, Adán y Eva, Sem y Jafet cubrieron a su padre, y ellos, a diferencia de Cam, honraron a su padre y no vieron su desnudez. Si vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 12, esto es parte de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, ¿qué lección nos enseñan estos versículos? Por más creyentes que una persona sea, todos somos pecadores. No hay excepción. El único en la tierra, como mencioné antes, que estuvo limpio de pecados, que se mantuvo puro, fue Jesús. Él fue sacrificado y pagó por nuestros pecados en la cruz. Quiero añadir que Noé pecó, y esos pecados son malas influencias que afectan a los familiares y a otros. Pongamos, por ejemplo, a un padre que sea alcohólico o que sea drogadicto. Esto afecta a su esposa y a los hijos. Trae muy malas consecuencias y podría afectar también el trabajo, todo lo que lo rodea. Y en mi opinión, pienso que si una persona está pasando por esas cosas, es cuando más debería acercarse a Dios. Quiero añadir que para acercarse a Dios no es necesario proponerse a dejar todo eso primero y después decidir acercarse a Dios. Primero dejo de fumar y dejo de tomar y después puedo acercarme más a Él. No, o sea, es todo lo contrario. Si una persona está pasando por situaciones así similares, adicciones, etcétera, es cuando más se debe acercar a Dios, admitir sus pecados y aceptarlo a Él plenamente. Y Dios le ayudará a luchar contra esos vicios. Recuerda que es por fe que uno es salvado. Lo único que tienes que hacer es creer en Dios, reconocer tus pecados y dejar o seguir tratando de dejar esa mala vida. Querer a Dios, a Jesús con todo tu corazón. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, te guiará, te dará las fuerzas. Es por eso que uno debe arrepentirse de corazón, o sea, arrepentirse de verdad. Y Dios es el único que sabe tu corazón. Por ejemplo, las drogas, el alcohol, la homosexualidad, todo eso que es aborrecido por el Señor, la persona debe dejar esa vida atrás y enfocarse en acercarse a Dios. Para poder caminar en Cristo, esa vida hay que dejarla atrás. Hay que seguir intentando de corazón, de dejar eso atrás y así poderse acercar al Señor. La vida en esta tierra es temporal y no se compara con la vida eterna en el reino de Dios. Entonces, por el lado de Cam, él deshonró a su padre, deshonró a Noé. En cambio, Sem y Jafet lo respetaron y lo cubrieron con un manto, como que mantuvieron su dignidad, ni siquiera lo miraron, cubrieron el deshonor de su padre. Generalmente cuando uno está desnudo delante de otros, uno está propenso a abrirse al pecado, así como lo mencionamos anteriormente. Uno se abre al pecado, a la sexualidad, la privacidad y uno está más vulnerable.
está expuesto también uno a las malas intenciones. Lo que debemos tomar en cuenta aquí es que Dios nos ama y su misericordia es grande. Él nos perdona si de verdad uno se arrepiente de todo corazón. Solo hay que tener fe. Dios te ama. En el próximo podcast veremos qué hizo Noé cuando se despertó y cuando se entera de que Cam se burló de él. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.